Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, mediodía, tarde, bueno, dependiendo del lugar que estén viendo este en vivo. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Voy a pasar a compartirles un poquito más de este maravilloso libro, El don de tu alma, de Robert Stewart. Seguimos avanzando en este libro que nos dice: descubre el poder sanador de la vida que planeaste antes de nacer. Y como, bueno, quienes estén siguiendo estas lecturas, hemos ido avanzando por diferentes temáticas en cada uno de los capítulos. Hoy voy a comenzar con el anteúltimo capítulo, que es el capítulo 12, y nos va a hablar sobre la violación. Por qué almas eligen venir a vivir la experiencia, ya sea de ser violado o ser el que produce la violación, y qué pasa con el entorno, ¿no? Con esos seres que elegimos como familia y demás. Ante esta experiencia yo respiro cuando son, bueno, todos los temas que hemos visto hasta ahora son temas bastante, podríamos decirle, fuertes, ¿no? Pero justamente este tipo de libros es que nos permite tener otro tipo de entendimiento con respecto a esas situaciones que podamos llegar a estar viviendo, o que quizás conozcamos a alguien que le ha sucedido tal o cual cosa. Y siempre la mirada es muy amorosa, de aceptación, de comprensión desde el plan del alma, qué es lo que elige venir a aprender y evolucionar con esa experiencia. Sí, San, ¿cómo estás? Buenos días, qué fuerte. Sí, qué fuerte para este entendimiento que tenemos ahora. Pero yo, como digo, les aseguro que una vez que conocemos el trasfondo de por qué se elige venir a vivenciar, por ejemplo, la violación, estoy segura, todavía no lo leí, este libro lo voy leyendo por primera vez conjuntamente con ustedes, pero así como hemos venido entendiendo de algún modo, ¿no? O integrando o aceptando o honrando a aquellas almas que vienen a elegir el suicidio, que vienen a elegir la pobreza, la adopción, el incesto, la sexualidad, el maltrato, las mascotas, los cuidados, el aborto espontáneo. Bueno, todo eso que ya fui compartiendo en capítulos anteriores, podemos darle como una vuelta, ¿no? Como una mirada más amorosa. Así que bueno, me quiero ya adentrar porque tengo un ratito. Así que voy a empezar con este capítulo 12, la violación. Seguramente lo haré esta entrega, no sé si en 2 o 3, porque es bastante largo. Es el capítulo anterior al último. Así que bueno, vamos a avanzar. Respiro. Comienza así. Un año después de la publicación de esta obra en inglés, di una charla en la iglesia de la Unidad de Birmingham, en Birmingham, Alabama. Durante mi visita fui huésped de 2 de sus miembros, Beverly y su pareja, Tom. Conocer a Beverly fue como reunirme con un amigo perdido hace mucho tiempo. Durante toda mi visita me impresionó su calidez, su generosidad y su apertura. Una noche, mientras hablábamos a solas en la cocina de su casa, Beverly me confió que le habían violado hacía muchos años. Dado que mi trabajo se centra en la planificación de los desafíos vitales, no es raro que las personas compartan conmigo experiencias fundamentalmente personales. Lo que sí me pareció raro era uno de los detalles que me relató. Me dijo que después de perpetrada la violación, su agresor se quedó dormido junto a ella. Aprovechando la oportunidad para escapar, Beverly salió silenciosamente de la cama y se abrió paso hacia la puerta del dormitorio. Mientras caminaba al lado de la cama en la que el violador estaba acostado, hizo algo que en ese momento resultó completamente incomprensible para ella. Me incliné y le besé la mejilla. Bueno, esa declaración me sorprendió, no solo porque Beverly hubiera besado al hombre que le había violado, sino también porque supe de inmediato que ese beso era algo que podía explicarse por una relación prenatal. Intuía que existía ese vínculo entre Beverly y su agresor,
y que ella podría haber sabido antes de nacer que existía la posibilidad de sufrir una violación. La idea me anonadaba, aunque sabía que algunos sucesos sumamente oscuros eran acordados antes de encarnar. Sin embargo, me preguntaba si era posible hallar la sanación dentro de esa perspectiva. 2 años después, cuando llegó el momento de invitar a determinadas personas a compartir sus historias para este libro, me recordé a mí mismo mi propio plan prenatal de decir mi verdad con valentía. Respiré profundamente y sin saber qué encontraría, le pedí a Beverly que hablara conmigo otra vez. En las conversaciones que siguieron descubrí que había recorrido un camino muy arduo, pero muy sanador. Traumatizada durante años por la violación, me dijo que había recurrido al alcohol y experimentó 2 divorcios. Además, durante mucho tiempo fue incapaz de mantener una relación sana con su sexualidad. Sin embargo, ahora, a los 50 años de edad, disfrutaba una relación emocional y física íntima con su pareja y había perdonado totalmente al hombre que la había violado. Un tiempo después de nuestras conversaciones se convirtió en consejera voluntaria en un centro de ayuda a víctimas de agresiones sexuales. Me preguntaba qué había hecho Beverly para sanar y llegar al perdón. ¿Su viaje de sanación había concluido? Y si no, ¿qué más podía hacer para sanar sus heridas? Cuando leas la historia de Beverly, ten en cuenta que no todas las violaciones son planificadas. Algunas de ellas son resultado de decisiones voluntarias, tomadas por las personas después de nacer. Este es el caso de la mayoría de las experiencias. Entre aquellas que son planeadas, existe gran variabilidad en la probabilidad de que se produzcan. Si has sufrido una violación, tu intuición es tu mejor guía para determinar si fue parte de tu planificación prenatal. Tu intuición, que es tu alma que se comunica contigo, te conducirá a la verdadera perspectiva y por lo tanto a la más sanadora para ti. Beverly esperaba que el verano de 1978 fuera una época divertida y despreocupada en su vida. Con 20 años de edad y vacaciones en casa, pensaba que pasaría el caluroso verano de Texas visitando a sus padres y disfrutando la compañía de sus viejos amigos del instituto. Una noche, ella y 2 de esos amigos, Gary y Amy, condujeron hasta Houston para pasar una noche de jerga. En esa época la música disco estaba de moda. Beverly y sus amigos escogieron un vibrante club nocturno de 2 pisos con una pista de baile particularmente grande. Será grandioso irse de fiesta con Gary y Amy, se dijo Beverly. En un momento dado, los 3 estaban sentados en una de las mesas de backgammon de la discoteca. Un hombre que parecía tener casi 50 años y que vestía de traje se acercó y se presentó como Steve, el director del club. Les dijo que no los había visto antes y entabló una amigable conversación con ellos. «Me alegro que hayáis venido, espero que volváis», dijo Steve al final de la charla. «Más tarde me levanté para ir a la barra», recordó Beverly. Steve me vio, se acercó al barman y le dijo: «Yo invito». Le dije gracias, pero no. Así que pagué la bebida. Pensé que era algo inusual. Poco después, Steve se acercó de nuevo a charlar con nosotros. Me levanté, fui a donde estaba el barman y le pregunté: «¿Este tipo habla en serio?». Él me respondió: «Oh, sí, es el director». Volví a sentarme ahora más cómoda. Beverly descubriría después que el barman mentía para encubrir a Steve. Conforme avanzaba la noche, Gary y Amy se trasladaron a otra parte del club y Beverly se quedó jugando al backgammon con John, un hombre que se había presentado como el amigo de Steve. Este reapareció. «Gary me ha invitado a su casa», le mintió Steve a Beverly. «Le dije que tú irías conmigo y con John». «No, quiero irme con ellos». «Bueno, pues se han marchado». Sin saber por qué, sus amigos se habían ido sin ella. Beverly caminó hacia el aparcamiento para buscar su automóvil, con Steve detrás de ella.
Como no pudo encontrar el coche, le dijo a Steve que volvería al club para buscar a Gary y Amy. No, no lo harás, le ordenó Steve. Quédate aquí. Me puse muy nerviosa y estaba un poco conmocionada, recordó Beverly. Me quedé allí de pie sin moverme. Ahora me pregunto por qué no corrí y grité. John se acercó a su vehículo. Steve abrió la puerta, empujó a Beverly dentro y se sentó a su derecha, atrapándola en medio del asiento delantero. Gary y Amy deben haberse ido, le dijo John. Vámonos. No conocía muy bien Houston, me dijo Beverly, pero sabía que para llegar a la parte de la ciudad donde vivía Gary había que seguir las señales a Dallas. Bueno, el automóvil empezó a alejarse de Dallas. Cuando Beverly les dijo que iban en dirección equivocada, Steve le explicó que iban a recoger algo en su casa. Recuerdo haber mirado fijamente el emblema del capó de su Cadillac, dijo ella con la voz aún más afectada por la emoción. Ese emblema tuvo una conmoción o una disociación porque perdía el hilo del tiempo. Volví en mí cuando de repente el automóvil aparcó en una entrada para vehículos. Como Beverly no hizo ningún esfuerzo para salir del coche, Steve la agarró del brazo y la condujo con fuerza hacia el interior de la casa, a través de la cocina y hacia un dormitorio. Mira, le rogó Beverly, nadie sabe que estoy aquí. Si me dejas ir, me llamaré a un taxi. No se lo diré a nadie. No habrá ningún problema. Solo déjame que me marche. Por favor, por favor. No. Si me haces daño, mi familia se asegurará de que recibas un castigo. Eso no me asusta. No volverás a ver a tu familia. Beverly empezó a sollozar. Steve le dijo que se desvistiera y ella se negó. Entonces me arrancó la ropa, dijo Beverly con la voz entrecortada. Cuando se subió encima mío, como en el automóvil, perdí. No recordé nada hasta que estuve allí, mirando el techo. Me di cuenta de que él estaba acostado junto a mí. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pensé que eso podía ser mi única oportunidad. ¿Cuántas personas había allí? ¿Podría salir? Me escabullí lentamente fuera de la cama, tratando de no mover nada. Me puse los pantalones y la camisa y llevé los zapatos en la mano. Cuando pasé por su lado de la cama, me incliné y le besé en la mejilla. Cuando salí de la casa, tuve mucho cuidado de cerrar la puerta silenciosamente. «Beverly», pregunté, «¿qué hizo? ¿Qué te hizo besarlo?» «No lo sé. Me asustó. Me resultó muy difícil contar esto. ¿Cómo podía alguien aceptarlo? ¿Cómo explicarlo?» Con el corazón latiendo con fuerza, Beverly bajó corriendo por la calle, temiendo que John o Steve la siguieran. Caminó cerca de las casas y lejos de las farolas que la harían visible. Llamó a la puerta de la primera casa que vio con una luz encendida. «Me han violado», imploró. Me han violado, imploró al sobresaltado hombre que acudió a la puerta, pero no le abrió. «Tienes que buscar ayuda en otra parte», le dijo. Beverly corrió a la próxima casa con la luz encendida y la dejaron entrar. Llamó a sus padres y les dijo lo que había ocurrido. «Sucedió algo extraño», recordó Beverly. «Mi hermana estaba en casa con mis padres cuando todo ocurrió. Esa noche se despertó muy alterada y llorando, pues había soñado muy vívidamente que la violaban. Mi madre se levantó para confortarla. Poco después de que mi madre volviese a la cama, el teléfono sonó. Era yo diciéndole que me acababan de violar». Los padres de Beverly llamaron a la policía, que la llevaron nuevamente a la escena del crimen. Allí identificó a Steve, que aún dormía, y a John. Ambos fueron arrestados. A ella la trasladaron al hospital, donde le administraron una inyección de penicilina. «He sido alérgica a la penicilina desde entonces», dijo. «Cuando has tenido un trauma, tu cuerpo reacciona adversamente frente a algo relacionado con él. Entonces fui a la casa de mis padres. Me acurruqué en mi cama con los brazos sobre la cabeza, hecha un ovillo y asustada. Recuerdo que mi madre me preguntó cómo estaba. Me ha robado la vida», dije. «No queda nada de mí.
Beverly ha muerto. Al día siguiente los padres de Beverly llamaron a los de Amy para contarles lo que había sucedido. Supe después que los padres de Amy me despreciaban por la violación y dijeron que probablemente yo la había provocado. Me sentía terriblemente mal. ¿Cómo podía alguien pensar algo así? Me sorprendió mucho. En el juicio, Steve afirmó que Beverly había sido su novia y que había ido a su casa voluntariamente. Para el asombro de Beverly, el vecino que se había negado a ayudarla, un amigo de Steve, corroboró su historia. El abogado defensor le preguntó a Beverly cuánto alcohol había consumido esa noche y por qué había ido al apartamento con Steve, insinuando que ambos tenían una relación. Sin embargo, Steve fue condenado y sentenciado a 20 años. Consiguió la libertad condicional transcurridos 5 años y murió 16 años después. Sanación. Le pregunté a Beverly cómo se sentía después de la sanación. Me sentía totalmente sucia, exclamó. No podía imaginarme, deseando tener relaciones nunca, nunca más. Había sido totalmente violada, física y emocionalmente. Me sentía como una mercancía deteriorada. No podía ver la forma de superarlo. ¿Cómo lo resolviste? Tardé varios años. Bebía alcohol para entumecer mis sentimientos. Me convencí de que estaba bien, pero tomaba medicamentos para ocultar el dolor. Tenía alrededor de 30 años cuando acudí por primera vez a un terapeuta. Entre los 35 y los 40 comencé a sanar realmente. Entré en Alcohólicos Anónimos y logré dejar la bebida. Fue entonces cuando finalmente noté algún progreso. No era feliz en mi matrimonio, continuó. Teníamos problemas en nuestra vida sexual. No sabía si alguna vez podía ser una buena pareja para alguien. Sentía pena por mi marido porque no podía participar en una relación como él merecía y necesitaba. Cuando finalmente me uní a Alcohólicos Anónimos, empecé a abrirme y a expresarme a mí misma. Me lo había guardado todo. Creí que si sacaba a la luz la violación y mis emociones, le daría poder al violador y estaría diciendo que aún tenía un efecto en mi vida. No quería hacer eso, pero me estaba destruyendo a mí misma por no expresar el dolor y la ira. Beverly, ¿qué hiciste para liberarte del dolor y la ira? Empecé a ver terapeutas. Formé parte de un taller de 10 días de duración llamado Sanar tu Vida, donde escribí mucho. Realizamos algunos ejercicios de respiración y expresar la ira. Usamos sacos de boxeo. Me inscribí en un curso en el que usaban rituales para liberarse de los problemas. Tenía una fotografía de él. Le escribí una carta la última noche de nuestra clase. La leí la carta y luego la quemé junto a su fotografía. Le pregunté a Beverly qué había escrito en la carta. Le dije que me había engañado, que me había quitado algo muy preciado y que tenía el control de mi propio cuerpo. Beverly empezó a llorar. Tú simplemente te sientes como una marioneta. Si no puedo decir cuándo alguien va a tocarme o tener una relación íntima conmigo, entonces, ¿sobre qué tengo el control? También le dije en la carta cómo iba a liberarme. Aunque no quería reconocer que lo que me había sucedido tenía un efecto sobre mí, quería liberarme de ello como si lo tuviera. Recuerdo haberle preguntado a alguien, ¿cómo sabré que he sanado? ¿Cuándo se acabará esto? Parecía algo imposible. Un avance muy importante se produjo cuando Beverly contó su historia ante un grupo en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Fue lo más difícil que había hecho nunca. Grité, temblé, pero lo saqué todo. Cuando lo hice, me asombró lo bien que me sentía. Me di cuenta de que hablar y escribir acerca de ello, simplemente dejarlo ir, había marcado una gran diferencia. Después de eso, si alguna vez tenía ganas de llorar, me permitía hacerlo, sin tener que averiguar con qué se relacionaba el llanto. Fui consciente de que sabría lo que tenía que saber cuando llegase el momento. No necesitaba insistir en obtener respuestas. Beverly, mencionaste que tuviste problemas en la intimidad. Dije, ¿cómo pudiste sanar eso? Recuerdo haber pensado que no me importaba si nunca volvía a tener relaciones sexuales hasta el fin de mis días, respondió.
No fue sino hasta que me incorporé a Alcohólicos Anónimos y dejé de beber cuando mi cuerpo empezó a manifestar una energía sexual. De hecho, me solía despertar con un orgasmo. Era toda esa sexualidad que había reprimido durante todos esos años. Ya no era mi decisión, mi cuerpo me decía que sí. Con el tantra y un sanador sexual resolví esos problemas. Me preocupaba tener una relación íntima y mantenerme sobria al mismo tiempo. No sabía cómo iba a resultar. Tenía miedo. Tardé bastante en llegar a un punto en el que ya no se trataba solo de mí, en el que supe que la sexualidad puede ser una unión saludable y espiritual. Una de las cosas de las que estoy más orgullosa, añadió, es que ya no odio a ese hombre. ¿Cómo te sientes con respecto a él? Rezo por él, y ya no huyo de mi historia. Simplemente llevo una vida saludable, comprometida y honesta. Berbeli, ¿qué te gustaría decirle a alguien que está sanando de una violación? No te rindas, dijo apasionadamente. Puedes llegar a un lugar más pleno, mejor y saludable. Ahora tengo un mayor control de mi vida, mantengo una relación más íntima conmigo misma y me siento mucho más plena que antes de la violación. Escogí este camino en algún nivel y me trajo a donde estoy ahora. Estoy agradecida por sentirme tan vinculada conmigo misma y con el espíritu. Las impresiones de Pamela sobre Berbeli. Déjenme ver, a ver hasta cuánto más puedo leer. A ver qué hora es. Estamos bien. Bueno, voy a seguir avanzando. Después de hablar con Berbeli me quedaba solo una posible señal de un plan prenatal entre ella y el violador, el beso. Sin saber qué pensar de él y luchando intensamente con la idea de que un alma aceptaría participar voluntariamente en una violación, estaba ansioso de plantear preguntas a Pamela y a Yeshua. Berbeli y Steve, ¿se habían conocido realmente antes de encarnar? ¿Alguno de ellos, o ambos, habían sido conscientes de la posibilidad de que se consume la violación? Y si es así, ¿por qué habían creado ese plan? Antes de la sesión, Berbeli le dijo a Pamela que rezaba por el alma de Steve y le preguntó cómo podría sanar cualquier vínculo kármico que aún quedara entre ellos. Empezaré conectándome a tu aura, Berbeli, y describiré lo que veo y siento, dijo Pamela. De nuevo recordé que Pamela usaba la palabra sentir, refiriéndose a su don de clarisensibilidad, es decir, su capacidad de entrar en el campo energético de Berbeli y sentir de primera mano y por experiencia propia lo que hay en su interior. Cuando miro la energía que te rodea, siento una apertura en tu corazón que te resulta útil para aprender y comprender la vida y lo que has sufrido. Siento un vínculo dentro de ti con el Espíritu, con Dios, con lo cual quiere decir que estás abierta a una orientación más alta. También veo que has sufrido muchas emociones densas. Tu aura se siente débil, vulnerable. Está abierta de una forma muy positiva para recibir orientación, pero también en el sentido de estar desprotegida, de albergar inseguridad dentro de ti, sin saber si percibes las cosas adecuadamente, si lo estás haciendo bien o no. Debes sentirte más orgullosa de ti misma, de todo lo que has logrado y por lo que has pasado, pero sin perder la fe en el proceso. Estoy segura de que puedes tener más confianza en ti misma, aunque te resulte muy difícil debido a lo que te ocurrió en el pasado, no solo la violación, sino también otros hechos de tu infancia. Cuando percibo la energía de tu infancia, siento claramente que ha habido algún tipo de agresión hacia ti. El propósito de tu alma en esta vida es lidiar con esa agresión, poner límites a tu alrededor y no permitir que se apodere completamente de ti o que entre profundamente en tu alma y en tu cuerpo. Tu propósito en esta vida es dar la cara por ti misma. Tienes que aumentar tu autoestima y no dejarte arrastrar hacia las energías de otras personas, personas que no son las más adecuadas para ti. En tus chakras primero y segundo, los centros energéticos en la base de tu espina dorsal y en tu estómago, todavía hay emociones sin resolver, especialmente la ira.
Siento que hay una tendencia en tu personalidad a ser muy agradable y dulce para adaptarte a los demás, pero en esos dos centros energéticos inferiores existe ira debido a que se te niegan tus necesidades. Si es posible, sería deseable volver a la experiencia de la violación y entrar en el cuerpo en ese momento. Entiendo que es algo difícil, pero el daño que se te infligió física y emocionalmente fue percibido por tu cuerpo y todavía tiene que abordarse en todos los niveles para que puedas liberarte completamente de él. Aunque Beverly había avanzado mucho en su sanación, la declaración de Pamela no me sorprendió. Cuando no podemos o no queremos expresar las emociones, y sin duda Beverly no había sido capaz de expresar su ira cuando se produjo la violación, esa energía es empujada literalmente hacia el interior de las células corporales. Allí se asienta, esperando siempre el momento de su liberación, y mientras tanto puede incluso provocar enfermedades. No importaba que Beverly se hubiera disociado durante la violación. Su mente subconsciente y la conciencia elemental de su cuerpo eran bien conocedores de la agresión. En su trabajo de sanación, Beverly liberó parte de su ira, la parte que estaba en su conciencia deliberada, pero aparentemente había más. Pamela continuó. En esta vida debes utilizar la ira conscientemente y sentir su poder de sanación. Si la abordas abiertamente y la aceptas, puede hacerte más consciente de tus verdaderos límites y ayudarte a centrarte y arraigarte más. Si vuelves a la experiencia de la violación e imaginas que no estás fuera de tu cuerpo sino dentro de él, podrás descubrir lo que realmente sentiste en ese momento. Podrás experimentar la humillación, la desesperación, la impotencia y también el odio y la ira contra ese hombre que cruzó violentamente tus límites. Es importante sentir esas emociones. Puede parecer demasiado destructivo volver a la experiencia y revivir toda esa negatividad, pero al hacerlo, la estás expulsando de tu energía, de tu cuerpo, y te sentirás liberada debido a ello. El proceso descrito por Pamela tiene una profunda capacidad de lograr la sanación. Es importante que el hecho de revivir la violación se realice gradualmente y bajo la supervisación de un asesor capacitado. De lo contrario, existe el riesgo de volver a sufrir el trauma. Un apoyo afectuoso de la familia y los amigos resulta inconmensurablemente útil en el proceso. Durante la violación, le dijo Pamela a Beverly, no pudiste afrontar estas emociones. De hecho, las emociones que tuviste eran tan fuertes que llegaron hasta tu hermana. Ella experimentó parte de la angustia que tú no fuiste capaz de sentir. Tus emociones estaban en el aire, flotando energéticamente a tu alrededor, sin que tú lo asumieras. Tu hermana, que estaba vinculada contigo en un nivel emocional, sintonizó con ellas. Te ayudó a arraigarte e integrarlas, no literalmente en tu cuerpo, pero te libró de una parte de esa carga al experimentarla físicamente. No estás en deuda con ella. Eso es algo que quería hacer por ti, aunque quizás no conscientemente. Tu reacción en ese momento, es decir, la disociación, fue positiva. Es importante aceptar lo que ocurrió y mirarte a ti misma con compasión. Vuelve en tu mente a la experiencia de la violación. Imagina mientras pasas por ese acto, estás ahí, de pie, a tu lado, como un ángel. Puedes verte a ti misma ahora como el ángel que eres, como una niña gritando o llorando. Pregúntale, ¿qué sientes? Al dialogar con tu niña interior que representa tus emociones puras y espontáneas, en ese momento puedes ayudarla a aceptar la experiencia y a integrar todas las emociones que fueron parte de ella. Nuevamente, oí hablar de la importancia de la liberación de la liberación emocional. Liberamos las emociones al expresarlas y para expresarlas debemos sentirlas. Para sanar es necesario sentir. Voy a hacer acá un paréntesis. Acá estamos hablando de un caso de violación, pero esto que nos está diciendo y nos está recordando de expresar las emociones es para cualquier tipo de evento, no solamente para el caso de una violación, para cualquier tipo de evento, para cualquier trauma que hayamos vivido en nuestra infancia y que en ese momento no hayamos,
no pudimos hacer otra cosa más que lo que hicimos. Por eso nos invita a verlo todo con compasión y tener compasión por nosotros mismos. Pero aplica para cualquier experiencia que nosotros hayamos podido tener en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o en nuestra adultez. Es importantísimo expresar las emociones. Y como bien nos dice acá, si bien puede ser, ¿no?, hasta difícil, cruel, fuerte, volver, ¿no?, a esa situación en la cual en realidad lo que más queremos es olvidarla, olvidándolo o olvidándola o queriendo taparla o no verla, no la estamos sanando de raíz. Lo que estamos haciendo es perpetuándola inconscientemente y no estamos sanando. Entonces, si no sanamos y no liberamos esas emociones que están allí, de manera consciente o inconscientemente, generalmente de manera inconsciente, podemos llegar a tener algún síntoma, alguna etiqueta de enfermedad. Entonces, creo que si bien estamos viendo el caso de una violación, sepan que esto puede ser aplicado para cualquier tipo de vivencia en la cual hayamos pasado un estrés, hayamos pasado un momento dramático, inesperado, que no la vimos venir, algo que nos haya realmente traumatizado. Este es el mecanismo para sanar realmente de raíz. Es la única forma, liberando las emociones, yendo a lo profundo de la situación y expresarnos, sacar todo afuera. La ira, el enojo, la bronca, golpear. Esa es la forma que tenemos de sanar realmente de raíz y que más adelante no tengamos el diagnóstico de tal o cual enfermedad. Y sobre todo cuando hay ira y hay rencor reprimidos, es así, es de libro. El síntoma que se expresa es el cáncer. Entonces, por favor, esto no es un diagnóstico, no es algo premonitorio, o sea, como que estoy ya sentenciando que es, pero si conocen un poco más de la biología, de las 5 leyes y de la parte emocional, generalmente, casi un 99%, cuando no se expresa la ira, la bronca y sobre todo el rencor, la etiqueta más tarde, más temprano, es cáncer. Así que expresemos todo, por favor, y busquemos información de las 5 leyes para que sepan de que la biología es perfecta y que siempre va a ser lo necesario para mantenernos con vida, así sea un cáncer. Así que atenti. Continúo un poquito más. Bien. Para sanar es necesario sentir. Puedo ver, le dijo Pamela a Beverly, que en el nivel emocional, en el nivel de la niña interior, lo que ocurrió en el momento de la agresión es que en realidad tú tenías sentimientos muy ambivalentes hacia el violador. Tu parte humana se sentía abrumada por la experiencia y tenía mucho miedo, pero también había otra parte de ti que se sentía vinculada de algún modo con ese hombre. Esto resulta inexplicable en ese momento. De hecho, se remontaba a una vida anterior en la que conocías al violador. Esto explica el hecho de que le dieras un beso antes de irte. Iré ahora a esa energía de la vida anterior que percibo entre vosotros. Siento y veo que en cierto momento tú eras la madre de este hombre. Tremendo. La separación de ti a una edad temprana, cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años y estaba terriblemente disgustado debido a esto, nunca te perdonó. Examinaré esta vida anterior desde el comienzo para aclarar por qué ocurrió esto. Te veo como un bebé en ella. Tu madre, que es muy amigable y te adora, te sostiene en sus brazos. Es un poco soñadora. Le gusta fantasear y no estar completamente presente, pero es amable y cariñosa. Tu padre es un hombre religioso con una moralidad muy estricta. En algún momento tu madre muere. Tú todavía eras pequeña. Tienes unos 4 años de edad. La relación con tu padre no es cálida emocionalmente. Experimentas el abandono y te sientes sola. Estás furiosa. Cuando tu madre muere, sientes que te han arrebatado todo. Sin embargo, también percibes el dolor de tu padre y te sientes muy triste al respecto. Casi piensas que es culpa tuya. Psicológicamente tiendes a sentirte culpable del dolor de otras personas, aun si no eres la responsable.
Tratas de ayudarlo a aliviar su dolor e incluso de desempeñar el papel de tu madre para él. Su reacción es mixta. Por una parte, tu padre es un hombre moralista que no sabe cómo afrontar las emociones. Tu energía es tan cálida, llena de amor y compasiva que no sabe qué hacer con ella. Parece incapaz de recibirla. Por otro lado, se siente atraído hacia ti de una forma que no es pura. Siente una atracción sexual hacia ti. Busca el consuelo de tu presencia, casi como si fueras la mujer a quien perdió. Esto te resulta muy confuso. En algún momento te toca de un modo inapropiado y te pide que te acuestes en la cama con él. Te sujeta y busca consuelo, pero no es solo como padre. Está muy confundido sobre la sexualidad en general. La desprecia, pero no puede reprimirla completamente. Es difícil para ti conocer tus límites e enfurecerte con él. Te sientes culpable y piensas, ¿acaso no debería darle algo más? Es demasiado confuso para tu mente. Al llegar a la mayoría de edad, continuó Pamela, tu padre te pide que te cases con un hombre. Tú no lo amas, pero accedes porque no te atreves a contradecir a tu padre. Todavía piensas que es sabio, que tiene un gran conocimiento. Habías dependido completamente de él cuando eras niña, por lo que confiabas en él. No te sientes a gusto con el hombre con el que te casaste. Este hombre es un amigo de tu padre, es muy posesivo y celoso. Le temes. Te quedas embarazada y tienes un bebé. Este bebé es el alma de Steve, y cuando nace y lo sujetas entre tus brazos, te sientes realmente contenta. Es uno de los momentos más hermosos de tu vida. Te sientes asombrada. Es un bebé adorable y sientes por primera vez que tienes a alguien para ti misma, alguien a quien amar, alguien con quien las cosas no serán tan difíciles. Esperas con ansias cuidar de él y darle todo tu amor. Sin embargo, nada resulta como lo habías planeado. Tu marido se vuelve muy celoso de su propio hijo por atraer toda tu atención. Observa la felicidad que sientes con vuestro hijo y se enfurece por ello. Incluso se vuelve muy desconfiado y físicamente violento hasta el punto de golpearte. El niño, a quien llamaré Steve, odia a su padre. No puede tener una buena relación con él. Se siente tu protector. También siente que depende de ti porque tú eres el único rayo de luz en su vida. Quiere estar contigo constantemente. Es posesivo en la forma en que un niño lo es. Cuando Steve tiene 9 años, o quizás 10, tu marido te obliga a separarte de él. Lo envía a un internado para que reciba una educación muy estricta y disciplinaria. Tu marido te dice que esto es lo mejor para el niño, porque mantienes una relación poco saludable con él. Tenías demasiada cercanía. Todavía es muy celoso y suspicaz y está muy enfermo psicológicamente. Sin embargo, tú otra vez te sientes incapaz de dar la cara porque temes que te golpeará o le hará daño al hijo. Decides respetar su decisión, pero es una experiencia horrible. No deseas apartarte de tu hijo y él no quiere separarse de ti. Tú llevas a Steve a ese internado. No parece muy hospitalario. No le dices claramente que estás a punto de dejarlo, que se separará de ti permanentemente. Temes contárselo, porque él también tiene su temperamento. Ese es el lado posesivo que se enfurece si no satisfaces sus exigencias. Cuando las personas que dirigen el internado o separan, tu corazón se rompe. Tienen que llevarse a Steve por la fuerza. Te grita con gran furia porque estás permitiendo que se lo lleven, porque no pudiste ir en contra de la voluntad de tu marido. Tú piensas que lo traicionaste, te sientes culpable y dividida entre tu lealtad hacia tu marido y tu lealtad hacia tu hijo. En el momento mismo de la separación, Steve se sintió traicionado y abandonado, que en su interior surgió una profunda ira hacia ti que puso en marcha una energía kármica, una necesidad de vengarse de ti, pero también de acercarse de nuevo a ti. Después de dejarlo, Steve alberga sentimientos encontrados de amor y odio hacia ti. Estas emociones nunca se resolvieron en esa vida. Por tu parte,
Tú te sentiste culpable el resto de tus días, albergabas mucho odio hacia ti misma. Aquí lo teníamos. Las emociones sin resolver entre dos almas, particularmente la falta de perdón, crean lazos kármicos que deben ser resueltos, si no en una vida, en otra. Se dice que el perdón es desatar los lazos que atan. Esos lazos no se habían desatado en la vida anterior de Beverly con Steve, y por esa razón se había llevado hacia la vida actual en un intento de sanarlos. La lección que se puede aprender de esta experiencia, explicó Pamela, es que tienes que dar la cara por ti misma y por tu energía femenina. Aquí, Pamela se refería a la violación, una situación en la que Beverly no había podido defenderse sino a la vida en general. La violación te ha llevado al centro de tu misión en esta vida, aprender a hacer frente a las emociones que tienes, honrarte y dar la cara por ti misma, siendo afectuosa, muy fuerte para protegerte y conocer el equilibrio entre dar y recibir. En ese momento, el paso más importante que puedes dar, el paso más importante que puedes dar para sanarte a ti misma, aún más es abordar la ira sin resolver que todavía guardas dentro de ti debido a la violación, pero también debido a otros hechos de tu vida en los que tuviste que hacer frente a otras formas de agresión masculina. Vuélvete consciente de la ira. Aunque en ocasiones esto resulta difícil, puede ser útil expresarla, por ejemplo, golpeando fuertemente una almohada con los puños o el suelo con los pies. De este modo, el cuerpo puede ayudar a despertar la ira. La ira puede ser una fuerza de sanación, no es negativa. Solo cuando la reprimimos y nos sentimos carentes de valor debido a ella, nos confundimos y nos deprimimos interiormente. Sin embargo, la ira en su forma original solo dice no, no es esto lo que quiero. Esta es una respuesta muy automática. Siento que te has acostumbrado a reprimir esa reacción. Es muy importante volver al sentimiento original y simplemente dejarlo ser. Si lo haces, será como una inmensa ola en el océano. Cuando llega a su punto más alto, fluye hacia la playa y se vuelve silenciosa y tranquila. Las emociones tienen su propia dinámica. Si las dejas libres, producirán paz y liberación. Tiene una tendencia natural a equilibrarse. Me dijiste que rezabas por el alma de Steve y por cualquier vínculo kármico que exista entre vosotros pueda ser sanado en esta vida. Preguntaste si esto habría ocurrido, preguntaste si esto había ocurrido y si no, ¿qué era lo que podías hacer para lograr ese objetivo? Ante todo, debes resolver tu propio karma. En realidad, el karma no se comparte. Cada uno es responsable de sí mismo y puede trabajar su propio karma en una relación mutua, pero tú tienes tu karma y él tiene el suyo. Steve tenía un gran sentido de la culpabilidad e incluso de estar maldito debido a lo que te hizo. Ahora que ha cruzado al otro lado, ha llegado a comprender que tú fuiste responsable de lo que te sucedió, así como él fue el responsable de lo que hizo y de lo que le sucedió a él. Aquí comprendí que Pamela se refería al nivel del alma, no al de la personalidad. Este conocimiento lo ha liberado de su oscuro odio a sí mismo. Está recibiendo ayuda en el otro lado. Está aprendiendo y creciendo. Sin embargo, quiere dejar claro que si está aprendiendo o no de su pasado, eso solo le compete a él. Si resuelve su karma o no, no te afectará a ti. Lo que te afectará, continuó Pamela, es cómo haces frente a tu propio problema. Perdonarte a ti misma por haber atraído este hecho a tu vida. Es muy valiente y te da un gran valor ver que, en cierto nivel, tú eres responsable de aquello que atraes a tu vida. Es un avance espiritual muy importante liberarte de la idea de que únicamente eres una víctima impotente y saber que tienes poder sobre tu vida, no solo de atraer determinadas circunstancias hacia ella, sino también de superarlas y sanarte a ti misma.
Tú tienes esta conciencia. Es muy importante ahora que te mires a ti misma con compasión y que permitas que la parte de ti que aún está traumatizada por la violación se exprese plenamente. La autoexpresión produce un equilibrio. Al permitirte sentir la emoción reprimida, le dices a tu niña interior: te quiero mucho, eres tan digna de ser amada que accedo a que te expreses plenamente, porque así puedes llegar a un punto en el que vuelvas a sentir la alegría y el amor que realmente eres. Es posible liberar el gozo de vivir, la creatividad, el amor y la inocencia del niño interior. Es posible revelar su naturaleza original si permites que las emociones negativas se expresen. Última hojita y voy a dejar hasta aquí. Si oras por el alma del violador, mira profundamente dentro de ti para ver si hay culpabilidad. Una persona violada puede sentirse culpable al pensar que ella también podría haber dañado al violador. Puede pensar: ahora irá al infierno por mi culpa. Esto no es así, no tiene que orar por su alma por esa razón. Sin embargo, si llegas al punto de sentir una profunda compasión por ti misma y de liberar todas las emociones que acompañan a la violación, podrás llegar a una etapa en la que digas: lo perdono. Puedo ver cómo esto surgió de su pasado, cómo la persona que era lo condujo a esta acción. Al perdonar al violador de ese modo te liberarás realmente. Es algo hermoso que puedes hacer. El perdón se produce de una forma natural cuando te amas y te perdonas completamente y puedes abrazar cada una de esas partes de ti que han sido lastimadas y traumatizadas. En ese punto, el perdón estará ahí, simplemente como algo de lo que te das cuenta: lo he perdonado. No tienes que rezar por su alma porque te sientes culpable. Hazlo porque puedas sanar en esta vida. Eso liberará al violador, pues cuando su alma sienta que tú estás libre del dolor causado por su acto, se aliviará su sufrimiento. Es ante todo cuando te ayudas y te sanas a ti misma, cuando le ayudas también a él a crecer y evolucionar. Con respecto al karma de la vida anterior que describí, se ha equilibrado. Ambos están empatados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para liberar realmente el karma, es necesario que veas la responsabilidad que tú misma tuviste en ese suceso y después que resuelvas tus propias emociones dañadas. Interpreté el uso del término responsabilidad por parte de Pamela como una referencia a la energía. En otras palabras, ¿qué clase de energía había estado presente en el interior de Beverly, bajo el nivel de su conciencia deliberada, que había hecho posible que la violación se incorporara en su experiencia? Esa es la verdadera esencia de la resolución del karma, añadió Pamela. Tú lo estás haciendo, Beverly, si sigues por este camino de autosanación, volviéndote más fuerte y aumentando tu autoestima y la sensación de tu propia valía. No habría ninguna necesidad de que vuelvas a reunirte con Steve en circunstancias tan dolorosas. Dejaráis de atraeros mutuamente. Bueno, voy a dejar en la parte más interesante también, que es cuando habla Yeshua sobre esta temática. Pero bueno, voy a dejar hasta acá. Mañana continuaré con este capítulo número 12, la violación, y a ver qué nos dice Yeshua de este tema tan desafiante, ¿no? Parece tan fuerte, pero seguramente que cuando terminemos el capítulo, como lo hemos hecho con los demás, vamos a poder verlo con mucha más aceptación y amorosidad, abrazando todo como es y aceptando de que eso seguramente ha venido para que ellos puedan sanar, como cada cosa que nosotros hemos elegido venir a vivenciar a esta vida para sanar, para limpiar karma, ¿no? Así que gracias, Sana hermosa, por estar ahí en la lectura completa. Recuerden que esto queda acá en Instagram y que también lo subo a YouTube, donde hay una playlist con más de 50 libros leídos. Este es El don de tu alma, es el segundo libro de Robert Stewart. El primero es El plan de tu alma, que también ya está allí compartido ya hace más de 2 años. Gracias, Margarita. Cariños, gracias a todos los que pasaron un ratito, a los que lo van a ver después por completo.
Gracias, gracias, gracias. Para mí es una gran felicidad poder compartir este tipo de lecturas. Mi alma se siente muy contenta porque le gusta leer y porque me gusta compartir. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Que tengan un hermoso y feliz presente. Chao, chao.